Voces de cambio. Educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio. Muy bien, muy buenos días a todos los que nos ven. Estamos en un espacio más de Voces del Cambio, pues para hablar de los temas que son más relevantes para el Estado y en el cual el día de hoy le doy la más cordial bienvenida y la más cálida bienvenida a dos grandes personajes del Estado. A la antropóloga Xóchitl Vázquez Pallares Zamacona, una mujer con una gran trayectoria, con una historia súper interesante, de la cual ahorita vamos a platicar, y al doctor en Ciencia Política Eduardo Nava Hernández, también, que han sido colaboradores aquí de esta casa editorial. A los dos les doy la más cordial y bienvenida. Gracias a ustedes. Gracias. Qué bueno. Pues justamente para hablar del 36 aniversario luctuoso de don Natalio Vázquez Pallares, de los personajes más importantes de la historia de nuestro país, que debe recordarse, no solo en la parte de su aniversario, sino en todo el legado y en lo que vamos ahorita, ¿no? ¿Qué ha pasado con todos estos grandes personajes y más que tú eres su hija y que traes una carga muy grande? Pues vamos a hablar del tema. ¿Cómo estuvo el aniversario, Xóchitl? Pues ¿Cuándo fue el día de don Natalio? El aniversario es el 26 de marzo. Como recordarán, lo instauró como fecha oficial el entonces gobernador Cuauhtémoc Cárdenas, y se ha venido celebrando cada año. Este año lo tuvimos que cambiar al día 28 porque caía en domingo y como que era más difícil, ¿no?, que asistieran las personas. A mí no me gustan, y a mi papá tampoco le gustaban los homenajes, porque él sentía que eran absurdos los homenajes cuando no se llevaban a cabo los ideales, ¿no? Y de eso se trata precisamente, y de hecho por eso la Fundación Natalio Vázquez Pallares se ha atrevido a estar presente en estos homenajes junto con el ayuntamiento, porque siempre hemos trabajado porque el orador oficial, en este caso Eduardo Nava, pues sean personas con amplio conocimiento de la historia o que hayan estado cercanos a Natalio Vázquez Pallares. Porque es muy importante rescatar el hacer y el quehacer de estos grandes personajes de la historia. Así es. Porque si no, se presta al olvido, ¿no? Últimamente las efemérides, los chicos ya no se acuerdan. Ni siquiera saben qué es una efeméride. Nada más saben que es el puente, que no ir a la escuela, ¿no? Entonces, por eso es importante no permitir el olvido de nuestra historia, no permitir el olvido de la valentía del pueblo de México, y sobre todo no permitir el olvido de los grandes ideales. Para los jóvenes, para la gente que nos está viendo, que ha escuchado hablar de don Natalio, la pregunta se las hago a los dos. ¿Cuál es el principal legado que dejó don Natalio para nuestro país? A ver, doctor, tú. Bueno, creo que lo que podríamos destacar es sobre todo su fidelidad, su lealtad a los ideales de la Revolución Mexicana, su nacionalismo en un sentido amplio, integral, que fue, digamos, la guía de él. Hoy podría parecer que son asuntos ya superados después de muchas décadas que han transcurrido, pero al contrario, esta visión nacionalista, revolucionaria, si lo podemos llamar así, ha recuperado en los últimos años su importancia, sobre todo frente al avance descarnado, brutal, de un capitalismo depredador, de un capitalismo sin sentido social, que ha perdido todo vestigio de este sentido social, y en donde es necesario, de alguna manera, sin repetir las experiencias del pasado, pero sí aprender un poco de esas experiencias. Temas como el del petróleo, el de la reforma agraria, el del Estado laico, el tema de la educación pública, que son temas, desde luego, siempre vigentes y que siempre estarán sujetos a debate, pero que en particular en esta coyuntura que nos toca vivir, vuelven a ser motivo de escrutinio por parte de la opinión pública, de la sociedad mexicana, y es cuando figuras como Natalio Vázquez Pallares y varios otros que aportaron ideológicamente a la construcción del Estado moderno en el país después de la Revolución, vuelven a tener esta vigencia. Xóchitl, ¿quién fue Natalio Vázquez Pallares? Como lo decía Eduardo, pues fue un hombre ¿Qué hizo? ¿Cuáles fueron sus...? Nació en 1913, y yo siempre he dicho que es como si se hubiera alimentado de los ideales y los anhelos de la revolución, ¿no? Así que se formó de ellos y para ellos vivió. A mí no lo puedo describir de otra manera, ¿no?
Y yo creo que uno de sus grandes méritos viviendo en la sociedad y en el sistema económico y político en el que vivió y todavía vivimos, es su honradez y ser hombre de una sola línea. Él no andaba zigzagueando ni saliéndose de un lado para ir a otro, nada. Era un hombre de una sola línea y tenía bien fijo el camino, ¿no? Y era un hombre de izquierda. A pesar de que estuvo en el PRI, estaba dentro de la izquierda del PRI, que es diferente, y siempre luchó por la democratización de ese partido. Y bueno, obviamente luchó por la democratización de nuestro país todo y del mundo. Y eso es lo que yo como mexicana pues más le admiro. Y es difícil hablar como hija, ¿no? Porque mucha gente decía, ay, claro, es su papá. Pero creo que un testimonio de primera mano como es el mío es importante de compartirlo. Porque ahorita cuando ya no esté, pues ya no voy a poder, no habrá quien diga, Natalio fue honrado a carta cabal y nunca cambió sus ideales. Y sí, siempre antepuso los ideales de la nación a los propios, ¿no? Creo que eso es lo que es como más mérito de Natalio Vázquez Pallares. Lo criticaron mucho, nunca pudo ser gobernador, nunca pudo tener grandes puestos, digamos, precisamente porque nunca cambió su línea, ¿no? Siempre fue de izquierda, siempre fue honrado, y en eso estuvo siempre, toda su vida. ¿Qué hace falta? ¿Cómo está ahorita esta lucha que se hizo hace tantos años para tener el país que tenemos? Los gobernantes en los últimos periodos han tendido a abandonar estas propuestas, estas líneas de gobierno, y han abrazado acríticamente pues, los lineamientos provenientes sobre todo de los grandes organismos financieros internacionales, de la banca internacional, que preserva sus intereses, y se ha ido abandonando poco a poco y uno tras otro las grandes líneas que se construyeron en el Estado moderno mexicano, el Estado del siglo XX, después de la Revolución. La educación pues ya dejó de ser laica, también a la Iglesia se le han abierto espacios políticos que durante la Revolución y después ya no tenía, desde la reforma del siglo XIX de hecho. La reforma agraria ha ido retrocediendo, el campo está en un gran abandono, ha perdido productividad, hay reconcentración de la tierra y sobre todo la prioridad de la propiedad privada agrícola y ganadera, la apropiación de los bosques. En la educación pública el Estado tiende a abandonar sus obligaciones, sobre todo con la educación superior, que era un tema que le interesó a Natalio Vázquez Pallares como rector. ¿Cómo qué se propondría para rescatar la historia de don Natalio en las generaciones actuales? Pues está el esfuerzo de la Casa Museo Natalio Vázquez Pallares, que no es sobre la vida y obra como muchos creen, no es ensalzar la vida de Natalio, es precisamente preservar y dar a conocer la historia y la riqueza de tradiciones y ambiental de toda la región de Cualcomán, que es el segundo estado más grande de Michoacán, y es el municipio, y es de alta marginación. Así es. Y si tú vas a la cabecera municipal no encuentras ninguna librería, no llega ningún periódico. ¿Ya está funcionando el museo en Cualcomán? Desafortunadamente no, eso es lo que quisiéramos, que ya estuviera funcionando. Ya quisiéramos dejar de hablar de esto. Ya quisiéramos porque tienes poner toda la energía. Con este asunto del museo como más de 10 años. Y es increíble que las administraciones no presten atención a un proyecto tan valioso. Después de 10 años no se ha puesto en marcha el museo de... Exacto, y el proyecto fue creado por el eminente antropólogo Leonel Durán, que en ese entonces era director del Museo Nacional de Culturas, y bueno, y una servidora, y era, insisto, era el proyecto de un museo vivo que albergara la historia y la cultura de Cualcomán, pero que todos los habitantes hicieran ahí su historia, ¿no? O sea, se formara un archivo y entonces los migrantes pudieran acudir y conocer su historia. ¿Qué hace falta? ¿Por qué no hace falta voluntad, hace falta voluntad, yo creo, porque recursos los hemos solicitado nosotros al POA 2 veces al año, o sea, como Fundación Natalio Vázquez Pallares, para que de manera etiquetada vayan a SECUM. Sin embargo, 2 veces que les han llegado durante la última administración, no esta, sino la pasada, decían, no, pues no alcanza, entonces lo metimos a otra cosa. Entonces como que dices, no es posible. Y se ha ido deteriorando la casa de una manera impresionante, pues es una casa del siglo XVIII, que obviamente que si la dejas ahí al garete, ¿no? Pues las filtraciones se han ido aumentando, la madera se ha ido afectando, los muros de adobe también.
Y es una lástima porque es una casa que fue comprada con patrimonio del pueblo. Y además es para que el pueblo tenga más identidad, conocimiento de su historia, ¿No etcétera. han etiquetado presupuesto para echar a andar? Pues se etiquetó primero cuando la fundación fue al Congreso y tramitar que se diera, se etiquetó 1.400.000 pesos a ejercer a través de Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán, los cuales se invirtieron, no alcanzaron, y el remanente se perdió, eran como 340.000 pesos, y bueno, pues nunca han hecho caso para arreglar las fallas de construcción, y ahí está, y tenemos ahí muchos pendientes, están 200 películas, están más de, 500, 600 libros para una sala de lectura, están las 200 piezas arqueológicas que le pedimos al Instituto Nacional de Antropología que datara y catalogara, que ya está eso. Entonces yo hago desde aquí un llamado a las autoridades, pues para que conozcan el proyecto y para que se retome, y para que ya den presupuesto a ejercer a través de SECUM. Quiero aclarar que ningún centavo ha pasado a través de la Fundación Natalia Vázquez Pallares, ningún recurso. De todo lo que hemos nosotros tramitado, todo ha sido etiquetado para ejercer a través de SECUM. Pero debiera ser a través de fundación, pues ojalá que se retome, vamos a estar al pendiente, Xóchitl, porque es importante no olvidar las acciones muy concretas. Por eso yo preguntaba al doctor, te preguntaba, ¿qué hacer para retomar la historia del país? ¿Qué hacer para retomar la historia de nuestros personajes? Creo que las propuestas que menciona Xóchitl son importantes, desde luego una cátedra y recuperar el Museo Regional de Cualcomán, pero creo que esto rebasa, no es solo para quienes asistan a una cátedra o para los universitarios, no es un tema exclusivo de la región de Cualcomán, aunque sea la región natal de Natalio, que en este caso sino creo que puede ser un factor de unidad de la sociedad michoacana el conocer más. Normalmente pensamos que los grandes personajes de la revolución fueron Lázaro Cárdenas, desde luego, Francisco J. Mújica como constituyente, Emiliano Zapata, pero me refiero a los michoacanos en particular, pero hay otros. Tenemos un Alfonso García Robles que ganó un premio Nobel de la Paz por su lucha contra el armamentismo nuclear en América Latina. Tenemos a Natalio Vázquez Pallares, de quien ya esbozamos algunos de los rasgos de su personalidad. Tenemos a personajes como Martínez Ocaranza, un gran poeta, Rafael Galván, líder de los electricistas a nivel nacional, sobre todo el electricismo democrático, si le llamamos así. Primo Tapia, un agrarista, precursor del agrarismo en el país, junto con Emiliano Zapata. En fin, tenemos varios personajes que en Michoacán han destacado por sus luchas y que deben ser más conocidos por las nuevas generaciones. Deben estar en los libros de texto, en las obras regionales, deben publicarse masivamente sus trabajos escritos de intelectuales como Natalio Vázquez Pallares o Alfonso García Robles, que escribían por lo menos, ¿no? Quizás no todos ellos escribieron tanto, pero hay estos elementos de conocimiento de nuestra propia sociedad regional y de fortalecimiento de los vínculos entre los michoacanos. Y terminando, Xóchitl, que la historia nos conforma como individuos, ¿no? Y también como naciones. Y de ella hay que aprender para retomar el rumbo. Porque sin duda México lo ha perdido. Hemos perdido el rumbo, hemos perdido el camino. Desafortunadamente el latrocinio, la corrupción y la impunidad imperan. Y tenemos todos, es responsabilidad histórica de todos y cada uno de nosotros el cambiarlo, el volver al rumbo, el volver al camino en que nuestra patria sea soberana, independiente de lo económico y de lo político, y que ningún mexicano tenga pobreza, falta de alimento, falta de salud y educación, ¿no? Esos son los ideales, eran los ideales de Natalio, siguen vigentes, eso es lo que hay que apuntar. Hay que hacer que perduren y que los acojamos. Y si lo vemos, son los mismos ideales de Morelos y de Hidalgo, que también eran michoacanos, y miles de personas más que sí murieron incluso por lograr un mejor país, y que nosotros creo que son los mismos ideales de todos nosotros. Exactamente, y hacer que las cosas sucedan, hacer que las cosas cambien y se aterricen. Y este es un tema muy, muy importante, no es un tema de filósofos, ni mucho menos, ni nada que pudiera pensarse. Necesitamos recuperar la historia y hacerla valer y hacer
valer los ideales. México. Los ideales y los... Pues vamos a seguir, vamos a estar al pendiente, Xóchitl, Sí, de lo que gracias, pasa por ahí, doctor. gracias. Muchas gracias. Gracias, Marta. Y Gracias a todo el continuamos. equipo. Muchas gracias. Voces de cambio. Voces de cambio. Educación, Política. economía, Ciencia y tecnología. salud Cultura. y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio.